Hace 17 años, la doctora María Luisa Piraquive inició con gran ilusión una amplia labor social a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno como expresión de su compromiso por ayudar a los más necesitados con el fin de mitigar las carencias de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad y sobre todo para sembrar esa semilla del amor en el corazón de cada ser humano. Estos son los grandes logros obtenidos en el 2017 en los 11 países donde se encuentra la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Línea estratégica, ayúdanos a educar. En el 2017, a través del programa Construyendo Escuelas, se inició la ampliación del Centro Etnoeducativo Pluric Yamana de la comunidad indígena Wayuu en La Guajira, con la construcción de un módulo que consta de un aula múltiple y un salón de clases. Programa Mi Nueva Familia. Cerca de 600 niños de las escuelas construidas y adecuadas por la Fundación tuvieron patrocinio educativo. 1.500 niños recibieron su dotación escolar completa con uniformes y útiles escolares en diferentes lugares. En total, se entregaron 27.000 ayudas. Programa Becas. En los 2 últimos años, se beneficiaron 350 personas mediante convenios educativos realizados con instituciones en Colombia y el extranjero. Línea estratégica, ayúdanos a ayudar. Con los programas de ayuda humanitaria de Ayúdanos a Ayudar, la Fundación ha llevado esperanza, alegría y bienestar a diferentes lugares del país. Programa Brigadas de Salud por Colombia. En el 2017 se realizaron 27 brigadas de salud donde se beneficiaron 16.500 personas con 60.200 ayudas. 10 de estas brigadas se realizaron con el apoyo de las gobernaciones de Cundinamarca y Meta. Asimismo, articulando con el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y diferentes entidades del Estado, se llegó a zonas afectadas por el conflicto armado como los municipios de Uribe, La Macarena y Río Blanco y de difícil acceso como la Vereda Venturosa en El Bichada. En Mocoa, una vez ocurrida la avalancha, se atendió oportunamente a los damnificados y posteriormente se realizó una brigada de salud por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia, donde se atendieron a más de 2.400 personas. También la Fundación estuvo con la Misión Naval Americana y la Embajada de los Estados Unidos en La Guajira, atendiendo a la comunidad Wayuu en la jornada bilateral Promesa Continua. Programa Construyendo Viviendas. En el 2017 se hizo realidad el sueño de 2 familias de tener un lugar digno para vivir, completamente dotado con todo lo necesario. Y próximamente se entregarán 3 más en San Andrés, Mercaderes y Pereira. Programa Jornadas de Apoyo. Estas jornadas se han implementado en más de 500 municipios de Colombia. En el 2017 se iniciaron actividades en los departamentos de Guainía y Bichada y actualmente la Fundación hace presencia en los 32 departamentos de Colombia, donde además se sensibiliza a las comunidades sobre la importancia de compartir y ayudarse mutuamente. De forma oportuna, la doctora María Luisa Piraquive estuvo presente con la Fundación entregando ayudas humanitarias en regiones afectadas por el invierno y desastres naturales como Mocoa, donde hubo un amplio despliegue logístico y operativo en todo el país para donar 120 toneladas de ayuda humanitaria. Igualmente, se entregaron ayudas en Manizales, Campo Alegre, La Virginia, Florencia, en los municipios de Florida, Río Frío, Corinto y el corregimiento de Juanchito, entre otros. También en 11 ciudades de Venezuela se dieron ayudas humanitarias. Igualmente, tras el paso del huracán María por la isla de Puerto Rico y luego del terremoto que afectó el Estado de México, la Fundación hizo entrega de más de 4.000 ayudas humanitarias que beneficiaron a cerca de 1.600 personas. Línea estratégica, familias productivas. A través de los programas Despertar Humano,
Despertar Emprendedor y Despertar Productivo, 8.600 personas fueron capacitadas y se entregaron 88.500 ayudas en diferentes municipios y ciudades capitales de Colombia. Programa Descubrir la Capacidad, una oportunidad. Se realizó el proyecto Manos Parlantes, en el cual 42 personas, entre voluntarios y empleados de la Fundación, se capacitaron durante 6 meses en conocimientos básicos de la lengua de señas colombiana y el trato a las personas con discapacidad auditiva. También 92 personas se graduaron del segundo nivel del proyecto Señas que Unen. Proyecto Empresarios del Campo. En el 2017 se desarrolló nuevamente el proyecto Empresarios del Campo, esta vez a través de un convenio de asociación con la Gobernación del Meta y la Fundación. Allí se fortalecieron 320 pequeños productores agrícolas de 4 municipios del departamento afectados por el conflicto armado: Granada, Lejanías, Cubarral y El Dorado. En comunicaciones, uno de los más grandes logros ha sido el programa Fundación TV en YouTube. En el 2017 se publicaron 65 videos con más de 120.000 visualizaciones. Y con el uso adecuado de las redes sociales, en Facebook se cuenta con 84.000 seguidores. En Twitter se pasó de 28.400 a 74.000 seguidores. Y en el 2017 se incursionó en Instagram con 6.000. Por segunda vez, la Fundación ganó el concurso de Forum Te Da Voz como Mejor Spot Social de Latinoamérica, organizado por DirecTV, con 10.000 votos y 62.700 reproducciones, superando en un 100% la obtenida en el año anterior. En el 2017, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno logró en Colombia beneficiar a 188.000 personas, entregando 581.000 ayudas, creciendo un 48% con respecto al año anterior. Y en los países donde está la Fundación, se entregaron 98.000 ayudas a 55.000 personas. Es importante resaltar y agradecer a los donantes, quienes han depositado su confianza en la Fundación para extender esta labor social y ayudar a quien más lo necesita. Gracias a esta gran labor social, la doctora María Luisa Piraquive con su fundación, en estos 2 últimos años, ha recibido 32 reconocimientos de instituciones públicas como gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, asambleas y las diferentes unidades de las fuerzas militares que han destacado su sentido social y el fuerte compromiso en ayudar a los más necesitados. fundacionmarialuisa.org